Los medios de comunicación, aparte de ser tales, también son un negocio. Y sus productos ofrecidos al público son sus programas y sus figuras. Y como todo negocio, tratará de ofrecer a sus clientes lo mejor de sus productos. Entonces tratará de quitar aquellos productos con defectos. O en todo caso, tratar de tapar dichos defectos. Y como ejemplo tenemos el caso específico que me hizo indagar en este tema. Los 3 canales donde trabaja una personalidad, en este caso la señorita Carmen Yamasi, jamás informaron al público del cómo sucedió este accidente, ya que una de sus figuras no puede quedar mal ante el público. En síntesis, los medios de comunicación, en este caso la televisión, solo te informarán aquellas noticias que quieren informarte, o en todo caso te darán los productos que quieren darte, sin ni siquiera tocar aquellos defectos que vayan en contra de sus intereses, por más que sean medios de comunicación. Y en esta ocasión hablaremos de aquellos detalles y sucesos que acontecieron en un canal en específico, en todos los canales generalizados, en una personalidad de televisión. Cosas internas o cosas externas que no le convienen a estos que sepas o que simplemente ocurrieron y no quieres que recuerdes. Quizás Luis Ríos haya sido el primer chismoso, entre comillas, de la televisión paraguaya. Pero Teleshow prácticamente fue el pionero de la era moderna en espectáculo, debutando en la siesta, pegado al cierre del noticiero del mediodía de Telefuturo, teniendo como panelistas a Natalia Cabarcos, Pablo Fontirroy y Juan Manuel Salinas, bajo la conducción de una nueva figura de televisión que nacía en ese entonces, Quique Casanova. Las primeras temporadas de Teleshow tuvieron mucho éxito, pero como todo programa de televisión, lo repetitivo con el tiempo comienza a decaer. Y con la competencia de otros canales, ya sea con novelas o con otros programas de entretenimiento, la producción de Teleshow llevó a cabo una de las jugadas más patéticas en la televisión que se haya visto. El conductor Quique Casanova comienza a llorar en vivo, diciendo que en ese momento le había llegado una amenaza, y en el cual decía que ponía a peligro su propia vida y la vida de su familia. ¿Qué clase de información este señor podría haber tenido para que le llegara el supuesto mensaje de amenaza? Y otra cosa, ¿era necesario hacer público eso? Años después de que sus primeros 3 panelistas de aquella época hayan salido del programa, admitieron lo obvio y confirmaron que ese papelón de aquella época fue un invento de la producción para tratar de ganar audiencia. Como había dicho, nadie recuerda la razón de por qué la supuesta amenaza. Y hoy en día averiguar información de esto es casi imposible, ya que los medios del grupo Bierzi quiere que olvides este papelón que realizó una de sus principales figuras actuales. La anterior fue una de las primeras farsas de la TV. Pero si hablamos de farsas televisivas, esta es una de las más conocidas e imposible de obviar. Por fin Sábado era un programa fresco, el cual competía con uno, entre comillas, de los programas más grandes en la televisión paraguaya en un horario de sábado a la noche. Y supuestamente, Por fin Sábado comenzaba a ganar popularidad por sobre el conejo. En ese programa sobresalían un concurso de baile llamado Cachacapirú, pero aquel que más audiencia traía eran los expedientes insólitos, donde mostraban casos extraños y sobrenaturales, fantasmas, posesiones demoníacas, casas embrujadas, etcétera, etcétera. Pero el caso del bombero fue el que dio más que hablar en ese momento. Y sí que luego dio de qué hablar. En una semana de horror para la producción de Por fin Sábado, se confirmó lo que era obvio, que todo eso estaba montado. Y esto sacudió las redes sociales a través de diferentes audios, en donde se escucha paso por paso cómo sería la aparición del supuesto bombero. Lo obvio estaba confirmado.
En la primera emisión de esa semana horrible de Por Fin Sábado, José Ayala salió frente a las cámaras a, entre comillas, aclarar lo sucedido. Los fundamentos dados por José Ayala eran ridículos y sin pie ni cabeza, pidiendo disculpas a las personas que se sintieron tocadas y alegando que era un programa para entretener, sin recordar que todo tiene un límite, que si tratas de vender un contenido falso como real y que encima la verdad salga a la luz, queda como una pelada de proporciones bíblicas. Obviamente luego de que esto salió a la luz, no volvieron a hacer ningún sketch de los expedientes insólitos, por lo que tiempo después lo inevitable pasó. El programa fue cancelado. Y hoy en día tanto para el canal situado en Lambaré como para José Ayala y varios de estos protagonistas no les conviene que recordemos esa parte ridícula que vivieron, por lo que para estos y el público que los sigue, esto jamás ocurrió. Cuando los medios escritos y televisivos te vendían la hermosa relación entre Yolanda Park y Roberto Pérez, tratando de vender una hermosa relación entre dos de las principales figuras de televisión. Pero como todo el mundo seguro sabrá, esta relación no tiene un buen inicio. Roberto Pérez, el presentador de noticias, antes de su relación con Yolanda Park, estaba casada con la actual política Cynthia Tarragó. Por lo que sí, cuando comenzó esa hermosa relación entre Roberto Pérez y Yolanda Park, él estaba casado con otra. Y la realidad nos obliga a decir que Yolanda Park se metió con un hombre casado y Roberto Pérez le puso los cuernos a su ex esposa. El SNT se hacía de la vista gorda, razón por la cual trataban de que estas dos figuras no coincidan en un mismo espacio televisivo. Hasta que años después, luego de que supuestamente esto quedara en el olvido, coincidieron en un programa de noticiero, lo cual llamó la atención de los medios escritos amarillistas. Pero como era de suponerse, en ese canal y en los otros canales, en la típica sección donde leen tapas de diarios, jamás repasaron las portadas que informaban esto, haciendo de cuenta que jamás hubo problema. Sin embargo, esta estrategia novedosa de juntar a una pareja de la vida real en un programa de noticiero fue fructífera. Un canal de Villamorra hizo lo mismo. Hasta la actualidad, en el noticiero central de Telefuturo, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal son presentadores de esta. Esto obviamente lo hicieron para tratar de tener el mismo o mayor impacto que tuvo el SNT. Pero como quien dice, las coincidencias no existen. Y el principio de esta relación de más de 20 años tiene casi los mismos orígenes que la otra pareja del otro canal. Tanto Óscar Acosta como Menchi, en el momento de, ¿cómo podíamos decirlo? Se estaban conociendo. Ambos, los dos, estaban casados con otras parejas. Fuera de eso, lo importante es que los protagonistas de estas dos relaciones en la actualidad están muy felices y son referentes principales de sus respectivos canales. Pero obviamente los protagonistas y principalmente sus canales de televisión no quieren que... El Conejo es un programa de televisión que ya ha estado mucho tiempo al aire. Desde sus principios en la década de los 90 y sus primeros años en Telefuturo se le consideró como uno de los programas frescos en la televisión, con un contenido nuevo en esos tiempos, conducido por Pablo Rubín. Yo no puedo olvidar esta parte, no se puede, pero... y bueno, siempre el Conejo se caracterizó por las famosas cámaras ocultas, hechas a personas comunes y corrientes en la calle. Pero es de admitir que algunas de estas bromas son muy pesadas. Este es el caso de la señora Justina Almirón, que fue víctima de una de estas bromas. La señora Justina padecía problemas de salud. Y en el momento que le asustaron para la broma, por el gran susto ella tuvo una descompensación, lo cual la llevó a ser internada de urgencia. En abril del año 2015,
El caso de la broma del conejo con la señora Justina salió a la luz y todo el mundo sabía de eso. Pero resultó ser que ni Telefuturo y mucho menos Palo Rubín y ni el programa El Conejo se tocó este tema, haciendo como que supuestamente no había pasado nada. Las quejas por eso no se hacían esperar, y en las redes sociales del canal y del programa habían reclamos y reclamos. El canal y el programa hicieron caso omiso a estos reclamos, y casi un año después de esto, la señora Justina lastimosamente fallece, a raíz de las complicaciones que tuvo desde aquel día de la broma. A uno como ser humano le da impotencia y rabia ajena, ya que ninguno de los medios de comunicación más importantes del país no tocaron este tema, obviamente utilizando el peso de su apellido. Logró callar varios de los más importantes medios de comunicación, sean escritos, radiales y televisivos, lo cual es un poco irónico, ya que el gran padre de este apellido peleó años y años por la libertad de expresión, y uno de los principales sucesores de este apellido utiliza aquello con el que tanto su padre había peleado, por lo que para Telefuturo, El Conejo, la familia Rubín y la simpatiquísima abogada, esto jamás ocurrió. Para este puesto en específico tengo que aclarar una cosa. Si sos una de las personas que disfruta este tipo de programas, es mejor que te saltes este puesto, porque quizás las cosas que escuches y veas no te gusten. Y por qué no, puede cambiar tu manera de ver este tipo de programas. El concepto de los reality show supuestamente abarcan historias sin guión, en las cuales podemos ver las situaciones de gente que hasta ese entonces era desconocida. Tenemos que definir una cosa, para este puesto de los reality show abarcarán varias situaciones. Comenzando del principio de todo, los supuestos casting. Los castings se realizan para elegir a la gente que hasta ese entonces supuestamente era desconocida, que posee el talento específico para dicho programa, sea de canto, de baile, de destreza física, etcétera, etcétera, y que supuestamente no tuvieron nunca la oportunidad de demostrar lo que saben. Ok, desde aquí comienza la primera ficción que se vende al público. Desde los tiempos de los primeros reality show del Paraguay, las personas que logran calificar en estos castings simplemente no son personas común y corriente. La verdad de todo es que para ser uno de estos elegidos tienes que ser pariente de, amigo de o conocido de. Vayamos al punto en un formato tipo Calle 7 Oringo, en donde nos presentan competencias físicas. Desde los tiempos de la primera temporada de cada una de estas, nunca nos presentaron a un gordito o a una machona que está físicamente preparado para aguantar esta, sino como pudimos verlo, caritas bonitas con cuerpitos bonitos. Aunque varia parte del público desconocía estos, la producción de estos programas sabían de dónde venían cada uno de sus participantes. Eso es si nos ponemos a hablar de los tiempos remotos de los principios de estos. Pero hoy en día ni siquiera se hacen estos castings. Por casi 10 años llevamos viendo a los mismos participantes una y otra vez, mostrando así que los castings son innecesarios y que la producción ya sabe perfectamente a quién elegir entre estos. Crear un público mainstream. El término mainstream se conoce en la mercadotecnia como aquel producto que agrada a una gran parte, si no mayor parte, del público en general. O sea que es el producto consumido por la mayoría. El término sería hablando mal y pronto. Pero aquí en Paraguay el movimiento hacia el público mainstream tiene otra connotación. A ver si me explico. Por ejemplo, la Coca-Cola es uno de los productos más consumidos por todos. Y por más que haya competencia en este mercado, igual esta sobresale entre el resto. Ok, hasta de ahí todo bien. Pero apliquemos eso a la televisión paraguaya, específicamente a los realities. En los canales nacionales, el mainstream es una jugada sucia del canal,
para meterte en la cabeza que un producto es el mejor de todos. En el caso del Baila Conmigo Paraguay, se habla de este reality desde los primeros programas emitidos desde las 5 de la mañana. Y cada rato en todos los programas, en 3 canales diferentes, los cuales son del mismo grupo empresarial, que Baila Conmigo en Paraguay es el mejor programa de entretenimiento de todos. Siguiendo así con la campaña, comprando varios espacios en medios radiales y escritos, en los cuales se le da un gran protagonismo a este. Siendo así que si no tienes televisión por cable o alguna fuente de internet, solo puedas ver programas nacionales en donde te hablan de un solo programa. Y esto mismo ocurre en la competencia, en donde desde las 4 o 5 de la mañana se viene hablando de Jingo, de Calle 7 y compañía. Una vez elegidos los protagonistas y haciendo publicidad hasta en la comida que comes, llega el momento del debut en horario estelar. Pero para crear ese ambiente de intriga, situaciones polémicas específicas, hace falta algo muy importante y que nunca se menciona en estos, y que es la más agria verdad de las verdades: los guionistas. Oh sí, es así mismo como lo oyes. Las situaciones vistas en estos programas están guionados desde el principio hasta el fin, ya que lastimosamente estas cosas son las que venden en vez del talento. Esas situaciones que a lo mejor atrapan al público, que emocionan a la audiencia, están, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Por lo que sí, los realities paraguayos e inclusive los extranjeros tienen un guión a seguir y los participantes de estos son los actores. ¿Nunca les fue extraño escuchar que en 2 programas diferentes emitidos en 2 diferentes canales en el mismo horario, ambos digan que son los primeros en rating? En otro momento explicaré cómo se miden los ratings, pero aquí la respuesta es clara y sencilla. Todos los programas, por más que no sean vistos, te dirán que son el número 1 en su horario. Y vos dirás, ¿qué ganan con decir que son el número 1 en el rating? Pues la respuesta es muy sencilla. La mayoría de las grandes empresas con productos importantes en el mercado buscan aquel programa o zona horaria con más audiencia para promocionar sus productos. Y si un programa dice que es el número 1, tendrá más posibilidades de tener patrocinadores. Exacto. Los canales de televisión ganan dinero por los patrocinantes que invierten en publicitar sus productos y no porque el público los vea. Y por más que esto sea muy evidente, ellos quieren que creamos que no sabemos de esto. Y así llegamos al último punto, uno de los más controversiales y que puede dar mucho que hablar. Dentro de la televisión paraguaya existen varios homosexuales, cosa que está bien, ya que el trabajo y el talento no tienen que ver con la sexualidad de cada uno de sus integrantes. Aunque nosotros veamos a una persona que es evidentemente homosexual, bueno, a simple vista por lo menos eso se da a entender. Y de aquellas personas que solo supuestamente lo son, y que según las malas lenguas tienen gustos diferentes. Esto nada más queda como un mito urbano en el público, ya que por alguna razón los medios de espectáculo jamás tocan abiertamente este tema. Quizás sea porque varios de estos están en programas que pueden ver toda la familia, y a lo mejor no quieren que los jóvenes vean esto. O a lo mejor los canales sufren una especie de homofobia y no quieren decir abiertamente que sus estrellas son homosexuales. Y como claro ejemplo tenemos a Armando Ruin, que es una de las pocas figuras públicas que han aceptado su homosexualidad. Pero así también todos los canales en donde ha participado, que prácticamente son la mayoría y parte de su familia, no quieren que los relacionen con ellos. Por lo que trata de hacer olvidar al público esto, y también ellos mismos tratan de olvidarse. Existen varias situaciones más que los canales de televisión no quieren que sepas o simplemente quieren que los olvides. Pero creo que hasta aquí llegaremos por el día de hoy. Y decime vos, ¿te acordás de algunas de estas situaciones? ¿O alguna vez te imaginaste cómo funcionaba el negocio de la televisión?
podés dejármelo en los comentarios. Me ayudaría mucho en que le des pulgar arriba a este video. Y también que me hagan saber si les gustó o no este video en sí. Así quizás pueda hacer otra parte de esta. Sin nada más que agregar me despido. Hasta el próximo video.